Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Quiero mostrarles en esta clase cómo tejer este cuello perchera o cuello bufanda. Muy cómodo, fácil de tejer, cualquiera lo puede realizar. Por ejemplo, este modelo es un modelo reversible, se lo puede usar de los dos lados. Este sería el lado del derecho, y si lo damos vuelta también está quedando muy bonito, miren. Sobre el lado del revés se ve así, o sea, como más les gusta se lo puede usar. Empezamos a tejer aquí desde el cuello, tejemos recto y después se realizan los aumentos. Aquí con los marcadores dejé a propósito para que puedan ver que los aumentos son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en este caso. Pueden ser menos o más, depende qué largo quieren tejer. Lo estoy tejiendo con esta lana de Katia Melody puro merino. Aquí en la etiqueta 90% de lana, 10% de poliamida. El ovillo pesa 100 gramos. Y lo que me quedó de un ovillo es esto, o sea, más o menos 80-85 gramos se necesita para tejer este cuello. Empezamos a tejer por aquí, por esta parte del cuello, por eso estoy usando estas agujas cortitas. Si no, obviamente podemos usar la aguja bien con el cable más largo, por lo menos 80 centímetros, para poder tejer con el método de lazo mágico. Cuando nosotros ya estamos tejiendo en circular por aquí, por ejemplo, tiene que haber un largo de cable suficiente. Si alguien no sabe cómo tejer con el método de lazo mágico, voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedan ir y ver, donde muestro paso a paso cómo se hace. Bueno, las agujas número 5 voy a usar, y para que tengan más o menos la idea de los talles, el ancho aquí sin estirar 19 centímetros, el largo total 29 centímetros. Y bueno, vamos a tomar el ancho por aquí. Lo bueno es que nosotros tejiendo con agujas circulares siempre podemos probar 61 centímetros hasta dónde tejer y dónde parar, porque depende de talle, ¿no?, de cada uno y de las preferencias. Les muestro más de cerca, miren cómo está quedando aquí. Vamos a aprender a realizar estos aumentos, ni se nota. ¿Cuántos puntos vamos a montar? En este caso aquí tengo montados 76 puntos, es el talle mediano, digamos. Si van a tejer para un hombre, 84 puntos. Si necesitan un talle más chico, 68 puntos tienen que montar. O sea, 68, 76 o 84. Más un punto para unir el círculo. Aquí en este caso, miren, como es lana es tipo gradient, o sea, por adentro está bien negro, por afuera este verde esmeralda muy hermoso. Por eso yo quería que cerca del cuello tener este color más verde, ¿no? Y después se pasa a color más oscuro. Por eso voy a empezar a tejer no desde adentro, sino voy a tomar esta hebra por afuera. Voy a tejer así. Bueno, sobre dos agujas, voy a colocar así dos agujas juntas. Vamos a montar 76 puntos más 1 para unir el círculo, 77 puntos. Ahí van 3, 4 y sigo montando. Sacamos una aguja, acomodamos bien los puntos para que no quede ningún punto retorcido. Y vamos a unir el círculo, pasamos este punto sin tejer, deslizamos este punto por encima
y colocamos un marcador para saber dónde empieza la vuelta. Empiezo a tejer con el punto elástico 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, elástico 2 por 2, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. En la vuelta número 2 tejemos todos los puntos como se nos presentan: derecho, derecho, revés, revés. Aquí lo importante, tomar el punto de tal forma para que el punto no salga cruzado. Miren este punto, por ejemplo, derecho lo voy a tejer tomando el punto por delante, así el punto queda abierto. Si este punto lo voy a tejer por detrás, el punto, se puede notar, aquí va a salir cruzado, no es lo que queremos, por eso tejemos por delante, punto abierto. Lo mismo pasa con puntos al revés. Punto al revés, la parte del punto sobresale, lo tejemos por detrás, revés, revés, para que los puntos no sean ni cruzados ni retorcidos. Bien, entonces voy a tejer todo recto con elástico 2 por 2. Tejí el largo 13 centímetros, es para talla mediana, para talla más chica 12 y para la más grande 14 centímetros. Obviamente ustedes pueden tejer más largo si lo quieren por ahí usar así doblado, ¿no? Y ahora vamos a empezar a realizar los aumentos. La historia es la siguiente, miren, los aumentos realizamos una vuelta con aumento, 4 vueltas sin aumento, y así repito, una vuelta hacemos aumento, 4 vueltas no hacemos los aumentos. ¿Dónde se hacen los aumentos? Nosotros tejemos así en circular, de arriba hacia abajo. Los aumentos hacemos antes de tejer los puntos al derecho, ¿no? O sea, 2 puntos al revés tejemos hasta finalizar, pero nosotros aumentamos los puntos del derecho. Por eso 2 puntos al revés, aumento, puntos al derecho, 2 al revés, aumentamos un punto, puntos al derecho. Por eso aquí nosotros vemos que finalizando hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 11 si no me equivoco puntos al derecho, y los puntos al revés son 2. Empezamos con los aumentos. Miren, después del marcador aquí hay 2 puntos al revés, aquí tengo que hacer un aumento. El aumento lo hacemos de la siguiente forma: este es el punto derecho, voy a bajar y voy a tomar este punto que está más abajo, lo colocamos sobre la aguja izquierda y este punto lo voy a tejer al derecho, derecho, derecho. O sea, ya tenemos aquí 3 puntos al derecho. Recomiendo o ir anotando cada vuelta. Aquí tejemos 2 puntos al revés para no equivocarnos donde tenemos que hacer los aumentos, o también podemos tomar una gomita, un marcador, y aquí miren, este punto, aquí hay 2 puntos al derecho, tenemos que aumentar un punto antes. O sea, voy a subir por aquí este punto, lo voy a tejer al derecho y aquí colocamos el marcador, derecho, derecho. ¿Se entiende? Entonces 2 puntos al revés, y antes de estos 2 puntos voy a aquí subir un punto y lo tejemos al derecho, derecho, derecho. Bueno, de esta forma voy a tejer, completar una vuelta con
aumentos. Después vuelta número 2, 3, 4 y 5, o sea 4 vueltas, tejemos sin aumentos. 3 puntos al derecho, 2 revés, 3 derecho, 2 revés. Y después en la vuelta número 6, sí, de nuevo voy a hacer los aumentos. La cantidad de los aumentos, o en centímetros, ¿cuánto es? Aquí empezamos aquí por el primero, son 16 centímetros. Aquí el alto. Obviamente ustedes, si van a tejer con agujas así circulares largas, pueden probar cómo les queda y parar cada uno. Pues se puede tejer más centímetros o menos, aquí es opcional. Pasé los puntos sobre la aguja con cable más largo y voy a tejer con el método de lazo mágico, que consiste en, miren, aquí tenemos el cable, pasamos la aguja, esta aguja la sacamos, ahí el cable se hace más chico, hacemos así y sigo tejiendo. Aquí me toca tejer simplemente los puntos al derecho, porque en la vuelta anterior ya hice aumentos. Aquí 2 puntos al revés y puntos al derecho. Una vez más, así se ve el tejido. Y cuando vamos a ir aumentando los puntos, la cantidad de puntos va a ir creciendo, ¿no? Entonces para eso necesitamos el cable más largo. En esta etapa podemos probar si queda todo perfecto, y por último lo que vamos a hacer es cerrar los puntos. Cierro los puntos tejiendo 2 puntos juntos al derecho, un método común. Ustedes pueden cerrar los puntos con cualquier método, yo lo hago así, 2 puntos juntos al derecho. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo, chao chao.